Mi proyecto es sobre calcular las cargas de las fuerzas. Esta ventana muestra lo que es mi carátula. En esta podemos ver el diseño de la ventana del programa. Estos son todos los botones, los campos. Esta otra ventana la hice para calcular la fuerza neta. Les voy a mostrar un poco del código de una forma rápida. Esta es la constante y estos son los atributos que usaré, los métodos getter y setter. En esto hay los métodos para calcular los lados. Otro método los hice por separado, calcular el lado A, el lado B, el lado C. Una fórmula del seno. Aquí hice unas fórmulas para calcular los ángulos, el ángulo A, para calcular el ángulo B. Estas otras las hice para calcular las fuerzas, para hacer las sumas. Los hice por separado, carga A, la carga 1, perdón, la carga 2, y otras donde me identifica sobre qué cargas estoy realizando los test. En este otro es donde hice los métodos y los atributos para calcular la fuerza neta. Aquí en estos separé todas las fórmulas, como lo que es para sacar el seno o el coseno. Ahorita le vamos a dar a correr al programa para unos ejemplos. Bueno, esta es la ventana principal del programa. Vamos a calcular unos ángulos. Vamos a calcular un triángulo rectángulo. Aquí tengo una imagen, por ejemplo. Ingresé el lado A, que son 10 metros. 8 metros el ángulo B. Y acá puedo calcular de una vez el lado C, que si pueden ver son 6 metros. Después puedo calcular los ángulos, que me da 53.13 grados, que sería el ángulo B. El ángulo C me tendría que dar 36.87, y como ven ahí aproximado, que es 36.87 aproximado. Ahorita vamos a hacer una prueba más, pero con un triángulo diferente, ¿verdad? Un triángulo tipo escaleno. Entonces, como si ven ahora, cuando le doy ese tipo de triángulo, de una vez me elimina los grados en A. Ahora pongo el ángulo A, que es 60 grados. Sigo colocando los lados, lado A, lado B, que son 4 metros. Y calculé el ángulo B y ahora el ángulo C, y como ven me da los mismos valores que el triángulo que ya está resuelto. Ahora vamos a calcularlo nuevamente, solo que con como que tuviéramos diferentes datos. Entonces, un ejemplo que tendríamos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, pero no tenemos ni un grado. Entonces calculamos acá el ángulo A, ángulo B y ángulo C. Como ven, me da las mismas respuestas. Le damos a borrar y ahora vamos a hacer un ejemplo completo. Como ven, es un triángulo rectángulo, entonces automáticamente me da los 90 grados en el ángulo A. Pongo los 0.5 metros en el lado A, 0.4 el lado B, y empiezo vamos a ver 0.3 en el ángulo C. Entonces empiezo a calcular los ángulos. Como ven, me da 53.13 y el otro me da 36.87 aproximadamente, ¿verdad? Ahora vamos a ingresar lo que son los datos de las cargas. Entonces, para la carga A tenemos los siguientes valores, que serían 50E a la menos 6. El otro sería 70E a la menos 6 también. Y el ángulo C, la carga C, perdón, sería menos 80E a la menos 6 también. Ese sería el único negativo, el otro serían positivos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a buscar abajo donde dice carga
a calcular, vamos a seleccionar cuál es la que vamos a escoger. En este caso sería el ángulo B. Ok, entonces le damos calcular fuerzas y como ven acá abajo me da los resultados. Ahí están todos los resultados sobre la carga B. Entonces ahora si queremos calcular las fuerzas netas, damos clic acá, me abre la nueva ventana. Entonces empezamos a calcular sobre las respuestas. Entonces, como vemos, vamos a calcular primero del B al C. Son cargas, una negativa, otra positiva, por lo que se atraen. Entonces de B iría hacia C. Eso quiere decir que esto iría hacia el lado negativo. Entonces la carga acá sería negativa. Ingresamos el valor, que sería este, y como es en X lo dejaremos de 53.13 y sería con seno, ¿verdad? Ahora acá colocamos el valor igual y lo ponemos como coseno con el mismo ángulo, ¿verdad? Que sería 53.3. Luego el otro, como vemos, es un ángulo recto y sería sobre Y, pero sería en Y positivo, por lo que el valor acá, la fuerza, sería positiva. Le dejamos 90 para que su operación no afecte el resultado, ¿verdad? Que si ponemos otro el 90 sería en seno, sería 1, ¿verdad? Entonces no afecta la operación. Entonces, como ven, acá están los resultados. Estas son las fuerzas netas en X y la fuerza neta en Y. Acá le damos borrar y como ven se limpian todas las cajas. Podemos salir acá. Ahora acá en el pequeño menú que tenemos solo me aparece lo que es mi carátula, ¿verdad? Aquí están mis datos. Y eso sería todo. Muchas gracias.